Lo que estoy a punto de revelarle esta noche contradice casi todo lo que le han dicho en la consulta de su médico de cabecera durante los últimos 10 años. Porque la realidad es que reducir la sal, caminar 30 minutos al día o depender exclusivamente de ese cóctel de pastillas que toma cada mañana no es la única vía, y ciertamente no es la estrategia más rápida para salvar su vida. Existe un método, uno solo, que tiene la capacidad de reducir su presión arterial de manera más veloz y eficaz que cualquier otro enfoque natural que haya intentado antes. Algo que no tiene nada que ver con dietas restrictivas que le quitan el sabor a la vida, ni con extenuantes rutinas de ejercicio para las que sus articulaciones ya no están preparadas, ni mucho menos con esos costosos suplementos de herbolario que prometen milagros y solo adelgazan su cartera. Estoy hablando de algo completamente diferente, una intervención fisiológica tan potente que puede hacer caer su presión sistólica entre 20 y 30 puntos en cuestión de solo 2 semanas, algo que funciona incluso cuando todo lo demás ha fallado y usted siente que su cuerpo ya no responde. Y sé lo que está pensando en este preciso momento. Sé que se pregunta por qué, si esto es tan efectivo. Su cardiólogo nunca se lo ha mencionado. ¿Por qué en todas esas visitas rutinarias, mientras le miden la tensión y le ajustan la dosis del medicamento, nadie le habló de esto? La respuesta es dolorosamente sencilla, y es una verdad incómoda, que pocos en mi profesión se atreven a admitir en voz alta. No hay receta que escribir para esto. No hay patente farmacéutica detrás. No hay visitas de seguimiento interminables que generen facturación. Solo hay resultados inmediatos, poderosos y capaces de cambiar el destino de una persona mayor que ya se veía condenada a la enfermedad crónica. Soy el doctor Alejandro Morales, y aunque mi rostro pueda parecerle joven, mis ojos han visto más tragedias prevenibles de las que cualquier ser humano debería presenciar, porque tras años trabajando en urgencias y en unidades de cuidados intensivos, he operado y tratado a cientos de víctimas de accidentes cerebrovasculares. He visto cerebros devastados por la hipertensión, cerebros con hemorragias masivas y coágulos que cortan el flujo sanguíneo como una guillotina. Y lo más desgarrador no es la cirugía en sí, ni la sangre, ni el caos de la sala de emergencias. Lo más desgarrador es la conversación que tengo después, o mejor dicho, la conversación que intento tener. Siempre hago la misma pregunta a los familiares o al paciente, si es que aún puede hablar. ¿Sabía usted que su presión arterial estaba tan alta? Y casi invariablemente, la respuesta me golpea con la fuerza de un martillo. Sí, doctor, lo sabía, pero no quería tomar más medicamentos. Estaba intentando controlarlo con métodos naturales. Pensé que estaba estable, pensé que lo tenía bajo control. Ese es el momento exacto en el que el corazón se me encoge, porque pienso, aunque nunca lo digo en voz alta para no aumentar su dolor, que si tan solo hubieran conocido este método, el único que realmente funciona cuando la dieta y el paseo matutino no son suficientes, no estaríamos teniendo esta conversación en una sala de hospital con luces fluorescentes y olor a desinfectante. Pero no voy a decirle qué es todavía, y no es por crueldad, ni por jugar con su paciencia, es porque necesito que entienda algo fundamental antes de darle la solución. Si simplemente le doy el método, ahora mismo, le parecerá demasiado simple, demasiado fácil, para ser verdad. Pensará que es otra moda de Internet, y no lo hará, lo descartará, y seguirá con su vida habitual, y ese sería el error más grave de su vida. Para que este método funcione, usted necesita ver primero lo que sucede cuando la presión arterial alta se trata a medias, cuando nos confiamos, cuando creemos que estamos a salvo porque nos sentimos bien. Usted que me está viendo ahora, probablemente tiene entre 60 y 80 años. Quizás ya está jubilado, o a punto de hacerlo, ha trabajado duro toda su vida, ha criado a sus hijos, ha construido un hogar, y ahora en la etapa en la que debería estar disfrutando de sus nietos y de su descanso vive con una sombra constante. Va al médico, se toma la pastilla, religiosamente, se mide la tensión en casa y ve números que oscilan. Un día, 140, otro día, 150, a veces baja a 130, y se alegra. Pero en el fondo, usted sabe que algo no va bien. Siente que a pesar de seguir las instrucciones, su cuerpo se está debilitando, que la medicina moderna solo está poniendo parches en una tubería que está a punto de estallar.
El peligro real, el que me quita el sueño a mí como médico, no es el número que aparece en la pantalla de su tensiómetro, es lo que ese número representa. Una fuerza física violenta y constante que está golpeando las paredes de sus arterias miles de veces al día. Cada vez que su corazón late, envía una onda de choque, y cuando esa presión es demasiado alta, aunque usted no sienta dolor de cabeza, aunque no se sienta mareado, aunque crea que está teniendo un buen día, esa fuerza está creando microdesgarros en sus vasos sanguíneos, está debilitando las paredes de las arterias de su cerebro, creando pequeñas bombas de tiempo silenciosas e invisibles que no avisan, no mandan señales de alerta, simplemente esperan el momento inoportuno para detonar. He tenido pacientes que me miran desde la camilla, con la mitad del cuerpo paralizado, y me dicen con la mirada, porque ya no pueden articular palabras: «Doctor, pero si mis análisis estaban bien, si yo me sentía fuerte ayer». Y esa es la crueldad de esta enfermedad. Ataca cuando uno se siente confiado, cuando uno cree que está haciendo lo correcto. Pero hay algo que ocurre entre esas mediciones. Hay un mecanismo en su cuerpo que las pastillas no están tocando, un interruptor interno que la dieta sin sal no puede apagar, y es la razón por la que, a pesar de sus mejores esfuerzos, su presión sigue siendo una amenaza latente. Existe una brecha enorme. En lo que le han explicado sobre su salud, le han dicho que el problema es lo que come o cuánto se mueve, pero han ignorado por completo el motor principal que regula la tensión de sus arterias. Un sistema que tiene el poder de relajar sus vasos sanguíneos al instante, de forma natural, sin químicos, devolviéndole el control que usted cree haber perdido. Este mecanismo está dentro de usted ahora mismo esperando ser activado, y tiene la capacidad no solo de bajar un número en una máquina, sino de proteger su cerebro, de asegurar que usted pueda seguir caminando, hablando, comiendo por sí mismo. Y lo más importante, manteniendo su dignidad intacta, sin convertirse en una carga para esa familia que tanto ama, sin terminar sus días mirando el techo de una habitación que no es la suya, esperando a que alguien venga a cambiarle los pañales. Yo he visto la diferencia, he visto a pacientes recuperar su vida, y he visto a otros perderla por no actuar a tiempo. Y le aseguro como médico y como ser humano que no quiero que usted sea una estadística más en mi archivo de casos perdidos. Lo que voy a compartir con usted hoy no es una teoría, es una práctica clínica probada, que ha salvado a personas en situaciones mucho peores que la suya. Pero requiere que usted esté dispuesto a escuchar una verdad que va más allá de la receta médica estándar. Por eso, antes de continuar, necesito saber que usted está realmente comprometido con su salud, que no está aquí buscando un truco de magia, sino una solución real para proteger su futuro y su independencia. Quiero que baje a los comentarios ahora mismo, antes de que revele el método, y escriba una sola frase. Quiero que escriba: elijo mi salud, porque al hacerlo, usted no solo le está diciendo al algoritmo que este video importa, se lo está diciendo a su propio subconsciente. Está aceptando que existe un problema, y que hoy, esta noche, va a tomar las riendas para solucionarlo. Escriba: elijo mi salud, y prepárese, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que entiende su cuerpo y su presión arterial. 1. La trampa de la falsa estabilidad. La historia de Mateo. Permítame que le cuente la historia de Mateo, porque su historia no es solo un caso clínico más en mi archivo. Es el espejo en el que muchos de mis pacientes se miran cuando ya es demasiado tarde. Mateo tenía 69 años, un hombre robusto, de manos grandes y callosas, curtido por el sol y el trabajo duro. Era un trabajador de la construcción jubilado, que había levantado casas enteras con sus propias manos, cargando sacos de cemento sobre sus hombros como si fueran plumas. Para Mateo, la fuerza física era su identidad. Se sentía invencible, capaz e independiente. Sin embargo, llevaba 10 años conviviendo con un enemigo silencioso: la hipertensión. Su médico de cabecera, preocupado por las cifras que veía en las revisiones anuales, le insistía constantemente en la necesidad de medicarse. Pero Mateo, como muchos hombres de su generación, tenía una desconfianza innata hacia las pastillas. «No quiero depender de la química para vivir», me decía después, cuando ya estaba en mi consulta bajo circunstancias muy diferentes.
Tiene que haber otra manera. Y hay que reconocerle el mérito. Mateo lo intentó todo. Hizo lo que todos los libros de salud recomiendan. Eliminó la sal de su mesa con una disciplina espartana. Dejó de comer embutidos y procesados. Y su mujer cocinaba todo al vapor, midiendo cada ingrediente. Incluso comenzó a caminar. Primero media hora, luego 1 hora entera cada día, sin falta, llueva o truene. Sus esfuerzos dieron fruto, o al menos eso creía él. Imagínese una manguera de jardín vieja por la que se fuerza a pasar un caudal de agua a una presión para la que no fue diseñada. Al principio no pasa nada, la goma aguanta. Pero si esa presión se mantiene día tras día, año tras año, la estructura interna de la manguera empieza a sufrir microfisuras. En el cuerpo humano esto es lo que ocurre en sus arterias. Ese 154 que a Mateo le parecía aceptable era, en realidad, un martilleo constante contra las paredes de sus vasos cerebrales. Estas paredes, delicadas y finas, no están hechas para soportar tal tensión. Con el tiempo el tejido se debilita, las capas de la arteria se separan y comienzan a formarse lo que llamamos microaneurismas, pequeñas protuberancias como globos en una llanta desgastada, puntos débiles donde la pared arterial es tan fina como el papel de fumar. Estas bombas de tiempo se estaban gestando en el cerebro de Mateo mientras él caminaba por el parque sintiéndose saludable. El día que su vida cambió para siempre, no hubo aviso previo. No hubo música dramática ni dolor en el pecho. Era una tarde cualquiera, después de cenar, mientras veía las noticias en su sillón favorito. Se levantó para ir al baño y de repente sintió una explosión dentro de su cráneo. No fue un dolor de cabeza normal, fue como si alguien le hubiera disparado. Intentó gritar, llamar a su esposa, María, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su brazo derecho dejó de responder, cayendo inerte a su costado como un peso muerto. Su pierna derecha se dobló y cayó al suelo con un golpe seco. María corrió al salón y se encontró con la escena que toda esposa teme. Su marido, el hombre fuerte que construía casas, estaba en el suelo, babeando por un lado de la boca, con la mirada llena de terror puro y absoluto, incapaz de articular sonido alguno. Cuando la ambulancia llegó al hospital y lo ingresamos en urgencias, su presión arterial se había disparado a 210, 118. Esa subida masiva fue el golpe final que rompió uno de esos pequeños aneurismas debilitados. El escáner mostró una hemorragia profunda en los ganglios basales, una zona crítica del cerebro. Era inoperable. El riesgo de entrar ahí con cirugía era demasiado alto. Tuvimos que limitarnos a intentar controlar la hemorragia con fármacos y rezar para que sobreviviera. Mateo sobrevivió, sí, pero la vida que conocía murió esa noche en el suelo de su salón. Hoy, 3 años después, Mateo vive en una residencia porque requiere cuidados las 24 horas que su esposa ya no puede darle sola. Está confinado en una silla de ruedas, paralizado de todo el lado derecho. No puede vestirse, no puede ir al baño solo, y tienen que darle de comer papillas porque tiene dificultad para tragar. Su mente está ahí, atrapada, pero su cuerpo es una prisión. La dignidad que tanto valoraba, esa independencia de la que estaba tan orgulloso, desapareció porque subestimó un número. La tragedia de Mateo no es que no lo intentara, es que cayó en la trampa de la estabilidad falsa, creyendo que sentirse bien era lo mismo que estar bien. 2. El enemigo oculto, el sistema nervioso simpático. Ahora debemos hacernos la pregunta difícil, la que seguramente usted se está haciendo al escuchar la tragedia de Mateo. ¿Por qué falló? Mateo hizo dieta, Mateo hizo ejercicio, Mateo perdió peso. Según la medicina convencional, debería haber estado protegido. ¿Por qué, a pesar de todos esos sacrificios, su presión arterial se mantuvo en niveles peligrosos hasta provocar el derrame? La respuesta es lo que yo llamo el enemigo oculto, y es la razón por la que la mayoría de los tratamientos naturales fallan si no se aborda este punto específico. La verdad médica, esa que a veces se pierde entre tantas recetas y consejos nutricionales, es que lo que controla en última instancia si sus arterias se contraen
subiendo la presión, o se relajan, bajando la presión, no es la cantidad de sal en su sopa, ni cuántos pasos marca su reloj inteligente. El verdadero director de orquesta es su sistema nervioso, específicamente, una rama llamada sistema nervioso simpático. Piénselo de esta manera. Su cuerpo tiene un mecanismo de supervivencia primitivo, diseñado hace miles de años para protegernos de depredadores. Es la respuesta de lucha o huida. Cuando nuestros antepasados veían un león, este sistema se activaba instantáneamente. Liberaba adrenalina. El corazón latía más rápido, y lo más importante, los vasos sanguíneos se contraían violentamente para enviar sangre a los músculos y preparar el cuerpo para la acción explosiva. En ese momento, la presión arterial se disparaba, y eso era bueno, porque les salvaba la vida. Pero una vez que el peligro pasaba, el sistema se apagaba, y el cuerpo volvía a la calma. El problema es que usted y yo no vivimos en la sabana africana, pero nuestro cuerpo reacciona como si lo hiciéramos. Vivimos en un estado de amenaza constante, pero de un tipo diferente. No son leones, son preocupaciones financieras, es el ruido del tráfico, son las noticias alarmantes en la televisión, son los problemas familiares, es la soledad o el miedo a envejecer. Para su cerebro, el estrés crónico de la vida moderna es el equivalente a tener un león rugiendo en su salón las 24 horas del día. Esto provoca que su sistema nervioso simpático se quede atascado en la posición de encendido. Es como si tuviera un coche aparcado en el garaje con el motor en marcha y el pie pegado al acelerador a fondo. El motor se calienta, las revoluciones suben y el sistema sufre, aunque el coche no se mueva. En su caso, ese acelerador envía señales constantes a los músculos lisos que rodean sus arterias ordenándoles: contráiganse, peligro. Y mientras esas arterias estén apretadas por orden del sistema nervioso, no importa cuánta sal quite de su dieta. Aquí es donde falló la estrategia de Mateo. La dieta baja en sal ayuda a reducir el volumen de líquido en la sangre, lo cual es útil, sí. El ejercicio ayuda a mejorar la salud del corazón y el metabolismo, pero ninguno de los dos tiene la capacidad de apagar el interruptor del sistema nervioso simpático de manera directa e inmediata. Mateo estaba tratando de enfriar el motor echándole agua por fuera, dieta y ejercicio, pero nadie le enseñó a quitar el pie del acelerador. Por eso las pastillas son tan populares en la medicina moderna. Son bloqueadores químicos que fuerzan al cuerpo a ignorar las señales del sistema nervioso. Pero, ¿y si hubiera una forma natural de acceder a ese panel de control? ¿Y si pudiera usted mismo girar el interruptor de lucha o huida a descanso y reparación? Esa es la pieza que le faltaba al rompecabezas de Mateo, y es la razón por la que su presión arterial nunca bajó a niveles seguros, dejándolo vulnerable a la catástrofe que finalmente destruyó su vida. Entender esto es crucial. No es culpa de su cuerpo, es que su sistema de alerta está sobrecargado y necesita ser reprogramado, no solo medicado. 3. Solución y esperanza. La historia de Lucía. Si la historia de Mateo nos sirve de advertencia, la historia de Lucía debe servirnos de faro de esperanza. Quiero que conozca a Lucía, una mujer de 67 años que llegó a mi consulta en una situación, sobre el papel, peor que la de Mateo. Su presión arterial en la primera visita era de 172/96. Estaba en una zona roja, un peligro inminente. Cualquier médico, incluyéndome a mí en mis primeros años, habría sacado el recetario inmediatamente para prescribir 2 o 3 fármacos diferentes. Pero Lucía era diferente. No era solo que no quisiera tomar medicamentos, era que quería entender qué estaba pasando dentro de ella. Cuando le expliqué el concepto del sistema nervioso simpático y cómo el estrés crónico mantenía sus arterias rígidas, sus ojos se iluminaron. Entendió que el problema no era solo su corazón, sino los cables que le daban órdenes a su corazón. Entonces, doctor, me preguntó, ¿cómo calmo esos cables? Fue entonces cuando le presenté el método de la respiración lenta controlada, específicamente el ritmo de 6 respiraciones por minuto. Al principio, Lucía se mostró escéptica, como seguramente lo está usted ahora. ¿Respirar? ¿Eso es todo? ¿Cómo va a ser eso más potente que una pastilla diseñada en un laboratorio?
Le expliqué que no es magia, es fisiología pura. Existe un mecanismo biológico llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC. Cuando respiramos de forma lenta y rítmica, a exactamente 6 ciclos por minuto, estimulamos el nervio vago. Este nervio actúa como el pedal de freno de nuestro sistema nervioso. Al activarlo, enviamos una señal química y eléctrica potente que obliga al cuerpo a pasar del modo simpático, estrés, al modo parasimpático, relajación. Es una orden biológica que las arterias no pueden ignorar. Deben dilatarse. Lucía aceptó el reto. Se comprometió a realizar el ejercicio religiosamente. Y los resultados no fueron una coincidencia. Fueron una demostración científica. A las 2 semanas, volvió a consulta. Se sentó, le puse el manguito y esperamos. La pantalla marcó 148/84. Había bajado 24 puntos la presión sistólica. 24 puntos. Ningún cambio en la dieta, ningún fármaco nuevo, solo respiración. Lucía estaba asombrada. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Le dije que continuara. A las 6 semanas, su presión era de 136/78. Había salido de la zona de peligro. Había logrado lo que Mateo nunca pudo. Normalizar su presión atacando la raíz del problema, apagando la señal de alarma que mantenía sus vasos sanguíneos contraídos. Hoy, Lucía tiene 72 años, 5 años después de aquel diagnóstico inicial. Su presión arterial promedio es de 128/76. Es la envidia de sus amigas. No toma medicación para la tensión. Sus riñones funcionan perfectamente y su corazón está fuerte. Pero lo más importante es cómo vive. Viaja, juega con sus nietos, se ocupa de su jardín y vive sin el miedo constante a un derrame cerebral. Lo que Lucía descubrió es que usted tiene un control remoto interno para su presión arterial. La mayoría de la gente pasa toda su vida sin saber que ese control existe, o sin saber cómo usar los botones. La respiración a 6 ciclos por minuto es el código para acceder a ese sistema. Al hacerlo, no solo baja la presión momentáneamente, con la práctica constante, usted reentrena a su sistema nervioso para que permanezca en estado de calma por defecto. Lucía cambió su destino porque tuvo la valentía de probar algo diferente y la disciplina para mantenerlo. Ella es la prueba viviente de que el diagnóstico de hipertensión no tiene por qué ser una sentencia de por vida a la medicación o a la discapacidad. 4. El precio de la procrastinación, la historia de Hugo. Ahora bien, hay una tercera historia que debo contarle, y quizás sea la más dolorosa de todas, porque trata sobre el arrepentimiento. Es la historia de Hugo. Hugo tenía 71 años y una presión arterial que rondaba los 164/94. Hugo no era ignorante. De hecho, era un hombre muy leído. Había visto videos, había leído artículos y sabía perfectamente sobre la técnica de respiración que salvó a Lucía. Su propio médico se lo había sugerido como complemento al tratamiento. Hugo se llevó las instrucciones a casa. Recuerdo que me dijo: «Me parece muy interesante, doctor. Empezaré en cuanto tenga un momento tranquilo». Puso la hoja con las instrucciones sobre la encimera de su cocina, junto al frutero. Y allí se quedó la hoja. El primer día, Hugo pensó: «Hoy estoy muy liado con los trámites del banco. Mañana empiezo sin falta». Llegó el mañana, y surgieron otros imprevistos. Mejor empiezo el lunes. Así lo hago bien, con rutina. Llegó el lunes, y se le olvidó por la mañana. Y por la noche estaba demasiado cansado viendo el fútbol. Bueno, un día más no importa. Llevo años así. Se justificó. Ese es el veneno de la procrastinación en la salud. La falsa creencia de que siempre habrá tiempo. Hugo cayó en la trampa del mañana. La hoja de instrucciones se fue cubriendo de polvo, sepultada bajo cartas y facturas. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Hugo tuvo exactamente 180 oportunidades de practicar, si hubiera hecho solo una vez al día. 6 meses en los que su presión arterial siguió golpeando sus arterias, día tras día, mientras la solución estaba literalmente al alcance de su mano, acumulando polvo en la cocina.
El destino no esperó a que Hugo encontrara el momento perfecto. Una mañana, mientras se afeitaba, sintió un hormigueo en el brazo izquierdo. Pensó que era una mala postura al dormir. Minutos después, el espejo le devolvió una imagen aterradora. La mitad de su cara se estaba descolgando. Intentó llamar a su esposa, pero su voz era un balbuceo incomprensible. Hugo sufrió un ictus isquémico. Un coágulo, formado por la turbulencia de la presión alta, había subido a su cerebro y bloqueado una arteria principal, matando el tejido cerebral por falta de oxígeno. Hugo sobrevivió, pero las secuelas fueron devastadoras. Quedó con una hemiplegia izquierda severa. Hoy pasa sus días sentado frente a una ventana, mirando la calle donde antes paseaba. Pero lo que más atormenta a Hugo no es la silla de ruedas, ni la pérdida de movilidad. Es el recuerdo de esa hoja de papel en la encimera. Me lo confesó una vez, con lágrimas en los ojos y con el habla dificultosa que le quedó. Doctor, lo sabía. Yo sabía lo que tenía que hacer. Y no lo hice. Ese es el precio real de la procrastinación. La diferencia entre Hugo y Lucía no era su genética, ni la gravedad de su enfermedad, ni la suerte. La diferencia fue la acción. El conocimiento por sí solo no salva vidas, la acción sí. Saber que la respiración funciona no limpiará sus arterias ni relajará sus vasos sanguíneos. Tiene que hacerlo. La tragedia de Hugo nos enseña que el riesgo más grande no es la hipertensión en sí, sino creer que tenemos tiempo infinito para empezar a cuidarnos. No sea Hugo. No deje que un papel en la encimera se convierta en el símbolo de lo que pudo haber sido y no fue. 5. Protocolo de práctica y disciplina. La historia de Valentina. Llegamos al punto crucial. Ya conoce el problema, la causa oculta y las consecuencias de no actuar. Ahora, vamos a hablar de cómo hacerlo correctamente, con la misma precisión con la que se toma una medicación, inspirándonos en la historia de Valentina. Valentina, a sus 69 años, logró bajar su presión de un crítico 178/102 a un saludable 134/78 en solo 6 semanas. ¿Su secreto? No fue solo la técnica, fue su disciplina inquebrantable. Ella trató este ejercicio como si su vida dependiera de ello, porque sabía que así era. Aquí tiene el protocolo exacto que usó Valentina y que quiero que usted empiece hoy mismo. No necesita equipos caros, solo su cuerpo y un reloj. Primero, la postura. Siéntese en una silla cómoda con respaldo recto. No lo haga tumbado en la cama donde podría dormirse, ni en un sofá hundido que comprima su abdomen. Pies planos sobre el suelo, manos descansando suavemente sobre los muslos. Cierre los ojos para eliminar distracciones visuales. Segundo, el ritmo. Esta es la clave científica. Buscamos exactamente 6 respiraciones por minuto. Para lograrlo, usaremos el patrón 5-1-5-1. Inhalar. Tome aire suavemente por la nariz, contando mentalmente hasta 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que está llenando su abdomen como un globo, no solo el pecho. Retener. Haga una pausa muy breve, de solo 1 segundo. Exhalar. Suelte el aire por la boca, como si soplara a través de una pajita imaginaria, o silbara suavemente, contando de nuevo hasta 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. Espere 1 segundo con los pulmones vacíos antes de volver a empezar. Este ciclo dura 12 segundos exactos, lo que nos da 5 ciclos por minuto, o ajustando ligeramente para llegar a 6. No se obsesione si al principio le cuesta llegar a 5 segundos. Empiece con 4, pero el objetivo es ralentizar. Tercero, la dosis. Valentina lo hacía 15 minutos por la mañana, antes incluso de tomar su café, y 15 minutos por la tarde-noche, antes de cenar. Póngase una alarma en el móvil. Durante esos 15 minutos, nada más importa. No hay teléfono, no hay televisión, no hay nietos. Es su cita con su corazón. La consistencia es la medicina. Valentina nunca se saltó una sesión. Incluso cuando se fue de viaje a visitar a su hermana,
Hizo sus 15 minutos en el tren. Incluso el día que tenía gripe, lo hizo sentada en el borde de la cama. Ella entendió algo fundamental. Esto es un entrenamiento. Igual que usted va al gimnasio para fortalecer los bíceps, está haciendo esto para fortalecer su nervio vago. Si lo hace un día sí y 3 no, no funciona. El sistema nervioso necesita esa señal repetitiva diaria para entender que el estado de calma es la nueva normalidad. Si usted aplica este protocolo con la disciplina de Valentina, los beneficios a largo plazo son inmensos. No estamos hablando solo de bajar números para contentar al médico. Estamos hablando de llegar a los 74, 75, 80 años, manteniendo su independencia. Valentina hoy vive sola, cocina, sale con sus amigas y gestiona su vida sin ayuda. Sus arterias están flexibles, su mente está clara. Ella compró su libertad con 30 minutos de respiración al día. Este método es gratuito, es seguro y está en sus manos. No requiere receta, pero requiere compromiso. La pregunta ahora no es si el método funciona. La ciencia y los casos como el de Valentina y Lucía demuestran que sí. La pregunta es, ¿tiene usted la disciplina para salvar su propia vida o dejará como Hugo que las instrucciones se queden olvidadas mientras el reloj sigue avanzando? La decisión y su futuro empiezan con la próxima respiración. Si de todos los minutos que hemos compartido hoy, si de todas las historias que le he contado sobre Mateo, sobre Lucía, sobre Hugo y Valentina, usted solo pudiera retener una única idea, una sola verdad absoluta para llevarse a la cama esta noche, quiero que sea esta. El peligro real no es la sal en su mesa, ni siquiera es el número elevado que aparece en su tensiómetro de vez en cuando. El peligro más letal, el que me preocupa como médico porque es silencioso, acumulativo y terriblemente fácil de ignorar, es la creencia de que sentirse bien significa estar a salvo. La hipertensión es un asesino paciente, un depredador que no ataca cuando usted está alerta, sino que erosiona los cimientos de su cerebro día tras día, microsegundo a microsegundo, debilitando las paredes de sus vasos sanguíneos mientras usted camina, mientras duerme, mientras abraza a sus nietos, esperando el momento exacto en que esa estructura ceda. Es una fuerza física que no descansa, y si su sistema nervioso simpático sigue enviando la señal de peligro constante, esa fuerza ganará la batalla, independientemente de cuántas pastillas tome o de cuán estricta sea su dieta. Piense por un momento en su rutina diaria, en esas mañanas en las que se levanta, se toma su medicación con un sorbo de agua y sigue con su vida, asumiendo que esa pequeña píldora es un escudo impenetrable. Piense en las veces que ha notado una ligera presión en la nuca o un zumbido en los oídos y lo ha justificado pensando que es solo el tiempo o dormí mal, sin detenerse a pensar que tal vez su cuerpo le estaba gritando en el único lenguaje que conoce. Si alguna vez ha mirado hacia otro lado porque tener miedo era demasiado incómodo, si alguna vez ha pospuesto cuidarse porque mañana será otro día, quiero que sepa que entiendo profundamente por qué lo hizo. Y quiero ser muy claro en esto. No es culpa suya. Absolutamente nada de lo que le ha pasado hasta ahora es culpa suya. Usted ha seguido las reglas que le dieron. Ha confiado en un sistema médico que, lamentablemente, está diseñado para tratar crisis agudas, no para prevenir el desgaste crónico de la vida moderna. Nadie se sentó con usted, mirándole a los ojos, para explicarle que el estrés no es solo una emoción, sino un mecanismo fisiológico que cierra sus arterias. Su médico, con toda su buena intención, probablemente tenía 10 minutos para verle, medirle la tensión y recetarle algo antes de pasar al siguiente paciente. No le explicaron el porqué de su condición, solo le dieron el qué tomar para taparla. Usted ha estado luchando una guerra con un mapa incompleto, navegando a ciegas, y es natural, es humano, que los resultados no hayan sido los que esperaba. No se castigue por lo que no sabía hasta hoy. El pasado ya está escrito y no podemos cambiar ni una sola coma de él. Pero aquí es donde todo cambia, porque ahora el mapa está completo. Al terminar este video, usted ya no es la misma persona que era cuando le dio al botón de reproducir. Ahora tiene en sus manos una herramienta poderosa, gratuita
y científicamente validada que le devuelve el control. Ya no es un espectador pasivo de su propia salud, esperando con miedo a la próxima cita médica. Ahora es un participante activo. Solo por el hecho de estar aquí, escuchando esto, prestando atención a cómo funciona su propio sistema nervioso, usted ya ha dado un paso gigante que la mayoría de la gente nunca da. Ya está por delante de la estadística. Saber que puede influir en su propia fisiología con algo tan simple y a la vez tan profundo como la respiración lenta, le otorga un poder que nadie le puede quitar. Esa sensación de pequeña victoria, esa certeza de que hay algo que usted puede hacer ahora mismo, sin pedir permiso a nadie, es el primer paso real hacia la seguridad. Por eso, antes de que cierre esta ventana o pase a otra cosa, necesito que hagamos un pacto, usted y yo. No quiero que esto sea otro video más que ve y olvida. Quiero saber quién está conmigo en este camino hacia la independencia. Quiero que vaya a la sección de comentarios, justo aquí debajo, y escriba una frase muy sencilla que defina su estado actual o su compromiso. Puede ser, empiezo hoy, o puede ser simplemente su presión arterial actual si se siente valiente, o elijo mi cerebro. No necesito que me cuente su historia clínica completa, ni que escriba párrafos largos. Solo necesito ver esas palabras, porque al escribirlas, usted está transformando una intención en una realidad física. Está dejando una marca, un testimonio de que hoy decidió no ser Mateo, decidió no ser Hugo, sino que eligió el camino de Valentina. Hay una comunidad ahí abajo esperándole, personas como Thomas, que bajó sus niveles en 4 semanas, o Margaret, que recuperó su tranquilidad. Al comentar, usted se une a ellos, deja de estar solo en esta lucha y se hace visible ante su propio compromiso. Y ahora si valora la claridad con la que hemos hablado hoy, si siente que este tipo de información honesta, directa y sin filtros es lo que necesita para proteger su futuro, le invito a que se suscriba al canal. Pero no lo haga para apoyarme a mí, ni para darle gusto al algoritmo de YouTube. Hágalo como una medida de protección personal, como un seguro para su propia mente. Suscríbase y active esa pequeña campana porque la enfermedad no descansa, y la desinformación tampoco. Al suscribirse, se asegura de que la próxima vez que tenga una advertencia vital que compartir, usted será el primero en recibirla. Es su manera de decir, estoy atento, estoy vigilante, y no voy a permitir que nada me tome por sorpresa. Se lo digo porque lo que vamos a tratar en el próximo video es, en muchos sentidos, incluso más crítico que lo que hemos visto hoy. La respiración es la base, es el cimiento de la casa. Pero hay elementos que usted introduce en su cuerpo 3 veces al día, que pueden estar saboteando silenciosamente todo este esfuerzo. Existen 3 alimentos específicos muy comunes en la dieta española, que tienen la capacidad de bloquear los beneficios de la respiración, o por el contrario, si elige los correctos de amplificar sus efectos y ayudarle a bajar otros 30 o 40 puntos adicionales. La mayoría de la gente los ignora por completo, creyendo que son sanos, y sin saberlo están manteniendo sus arterias rígidas. No quiero que se pierda esa información, porque podría ser la pieza final que necesita para salir definitivamente de la zona de peligro. He visto demasiados finales tristes, demasiadas sillas de ruedas empujadas por familiares con el corazón roto, demasiadas miradas de arrepentimiento en habitaciones de hospital cuando ya no había vuelta atrás. No quiero verle a usted en esa situación. No quiero que su nombre sea el próximo en una historia de advertencia. Usted tiene la información, tiene el método y tiene la capacidad. Su independencia, su dignidad y, sobre todo, su cerebro están dependiendo única y exclusivamente de lo que usted decida hacer en los próximos 5 minutos. Empiece esta noche. Respire. Proteja su vida. Gracias por permitirme ser su médico hoy. Nos vemos en el próximo video.